Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, abra su Biblia, usted que trajo su Biblia. Si no la trajo, ahí véalo en su celular, y vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Aquí está, esta carta la escribe el apóstol Pablo a un discípulo, pero que también era ministro. Y le dice así, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. O sea, quiere decir que servía desde hace mucho tiempo Pablo, solo que sin el entendimiento que le vino después cuando encontró al Señor Jesucristo. Dice: con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Miren qué tremendo el amor que el apóstol Pablo tenía, que oraba por las iglesias, pero también por los ministros. Y dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la fe habitaba en Timoteo, dice el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice este versículo, tremendo. Dice: por lo cual te aconsejo. O sea, por lo cual quiere decir, en base a esa fe que sé que tú tienes, yo te aconsejo, le dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé cuántos han leído acerca de Timoteo, y Timoteo haber sido un varón muy fiel, porque dice que había mucha disposición en él. Seguramente amó mucho al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo también lo amaba mucho, y había una fe, así como hay fe en nosotros. Sin embargo, cuando yo leo estas palabras del apóstol Pablo, y que le dicen: aviva ese don de Dios que hay en ti, o sea, hay un don de Dios en ti, pero le está diciendo: avívalo. Y esa palabra avívalo, si usted la puede ir a buscar a la concordancia de Strong, significa volver a encender. Eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo impuso manos sobre Timoteo, vino ese fuego. Y ese fuego, ¿cuándo es que viene? Cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Vino ese fuego sobre Timoteo, pero por alguna razón, puede ser por las circunstancias de este mundo, por el engaño de la riqueza. ¿Se recuerdan todas esas cosas que hay que nos pueden estorbar? Ese fuego como que fue mermando en Timoteo. Y el apóstol Pablo vio actitudes en Timoteo, aunque aquí le está escribiendo una carta, quiere decir que estaban a distancia, ya sea que alguien le contó al apóstol Pablo, o tal vez Timoteo le escribió alguna carta, o no sé cómo, pero el apóstol Pablo tuvo ese discernimiento de entender que algo estaba pasando en ese fuego que había en Timoteo. Y no nos extrañemos de eso en los ministros, mis hermanos. No quiere decir que todos los que subimos aquí a predicar, el fuego está encendido a su totalidad. No, recordémonos que todavía los que estamos aquí, y ustedes también, todos tenemos una naturaleza contraria, una naturaleza que es contraria a Dios. Si ustedes se recuerdan, y hemos recibido enseñanzas sobre esto, dice la palabra de Dios allá en Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza.
Y en Hebreos también nos dice que Dios es fuego consumidor. O sea, si nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, quiere decir que cuando Él hizo al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén, los hizo con esa misma característica de Dios. Si Él es fuego consumidor y los hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que ellos eran seres de fuego. Ya tenemos enseñanzas de eso anteriores, que usted las puede ir a ver ahí a los canales del ministerio. Pero ellos eran seres de fuego. Sin embargo, mis hermanos, aquí nos dice el apóstol Pablo que ese fuego es un don que viene dado por Dios. Dios sopló en el hombre y en la mujer, y eso que Él sopló fue esa naturaleza de fuego. Por eso es que también el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos ser edificados como casa espiritual y como tabernáculo santo, pero también nos dice que también crezcamos como piedras vivas. Esa palabra piedras vivas quiere decir piedras de fuego, porque al principio y antes todavía de que Adán y Eva estuvieran en el huerto, en Isaías 51 nos dice que nosotros fuimos tomados de la roca y arrancados del hueco de la cantera. Fuimos tomados de Cristo, arrancados del Padre, y ellos eran cantera y roca de fuego. Eso quiere decir que nosotros nos convertimos y somos también piedras de fuego. Lo que sucedió, mis hermanos, es que en el jardín del Edén, cuando la serpiente vino y corrompió al hombre y a la mujer, el fuego que Dios había puesto en ellos, ese fuego santo, ese fuego de la perfección de Dios, aunque ellos tenían que alimentarse del árbol que era Cristo para poder llegar a una perfección, pero ellos tenían ese fuego de santidad, ese fuego de deseo de Dios, ese fuego de hambre de Dios. Pero cuando la serpiente vino y los engañó y los hizo caer en desobediencia de Dios nuestro Padre, el fuego que había encendido en ellos se apagó. Se apagó. Pero no solo eso sucedió, sino que se apagó ese fuego y se encendió otro fuego en nosotros. Y es ese fuego de deseos, de anhelos, de pasiones desordenadas, el fuego del dragón. Eso fue lo que se encendió. Y por eso es que dice la palabra, acompáñame a Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 1. Por eso es que dice aquí en la palabra, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, que se apagó el fuego y vino a nosotros la muerte espiritual. Y entonces cuando nosotros venimos de regreso al Señor, por el medio del Señor Jesucristo, al Padre, en la salvación de la paga del pecado, dice la palabra de Dios que viene a nosotros un nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos lo saben? Sí, lo entendemos, ¿verdad? Nacemos de nuevo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre, mis hermanos, que es una sangre de un sacrificio, porque Cristo Jesús hizo un sacrificio por nosotros. Esa sangre cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, abrimos esa puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo, ahí se opera el nuevo nacimiento por la sangre de Cristo Jesús y por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero no solo eso es lo que Dios espera que suceda en nosotros, sino que juntamente con ese poder de la sangre, venga y descienda sobre nosotros también el fuego del Espíritu Santo, que es un fuego consumidor y que viene a nosotros y principalmente, mis hermanos, toca nuestra lengua,
que es en donde sale el fuego de pasiones desordenadas normalmente, porque la lengua es un instrumento, dice, ¿verdad?, que nos sirve a nosotros para destruir también. Entonces, mis hermanos, ahora que nosotros ya estamos en Cristo Jesús, y yo espero que usted ya tenga el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ahora quiere decir que tenemos dos fuegos. Yo así lo entiendo. Pero cuando el Señor dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, quiere decir que entonces el otro fuego está siendo más fuerte. Y realmente lo que nosotros necesitamos es que el fuego del Espíritu Santo acabe con ese otro incendio que hay. Es como, usted sabe que cuando hay un incendio que está avanzando así en aquellos grandes terrenos, ¿verdad? Ese incendio, ese fuego va sin control. Y la única manera de detener ese incendio es provocando otro, solo que un incendio controlado. Se inicia desde un lugar en donde ya lo definen, y antes de que el primer incendio vaya y consuma todo lo demás, desde ahí se enciende otro fuego y ese fuego apaga el otro incendio. De la misma manera es el fuego del Espíritu Santo. Pero para que nosotros podamos dejarle al Señor que ese fuego opere en nosotros y apague el fuego de pasiones desordenadas, necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hay algo tan importante, ese fuego, y ese es el principio que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Es un principio que está en la palabra y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es que el fuego del don de Dios es Dios el que lo pone. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si nosotros nos tocara encender ese fuego, no podríamos. Porque con lo que tenemos en nuestro corazón, no podríamos. Sin embargo, sí hay una responsabilidad que Dios nos deja a nosotros. Y la responsabilidad es que nosotros debemos mantener ese fuego encendido y mantener ese fuego avivado. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, en donde mejor lo podemos ver es en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, ahí está el principio espiritual. Es que miren, en el tabernáculo de Moisés, el que tiene entendimiento del tabernáculo de Moisés, créame que tiene el camino preparado para regresar a la casa del Padre. Ahí está el camino, porque el Señor Jesucristo es el camino y Él es el tabernáculo de Moisés. Amén. Entonces, en primer lugar, el principio es que Dios es el que enciende el fuego. En el caso de Adán y Eva, fue Él el que puso el fuego ahí en el huerto del Edén. Vámonos a ver qué pasó con el pueblo de Israel en tiempos del tabernáculo de Moisés. Y acompáñeme por favor a Levítico capítulo 9, versículo 22. Y aquí hablando de los sacrificios, hablando del sacrificio que se hacía en el atrio, que es cuando nosotros entramos por la salvación de la paga del pecado que les decía, y ahí es donde Dios opera por la sangre de Cristo Jesús, opera esa salvación. Hablando en el atrio, dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, mire lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. El holocausto, vaya si el Señor Jesucristo no fue un holocausto agradable al Padre. Y el sacrificio de paz, Él es nuestra propiciación, ¿verdad? La sangre de Cristo opera propiciación para nosotros. Dice: Aarón descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, dice. Se había hecho el sacrificio, ya estaba la sangre ahí puesta. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, dice. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, póngale ojo a esto, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
Quiere decir, mis hermanos, que el fuego de Dios, cuando viene el fuego del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos avivado el fuego del Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestra alma, definitivamente va a haber alabanza y va a haber adoración, porque adoración es postración delante de Dios, es humillarse delante de Dios. Entonces, ¿quién encendió el fuego acá? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Fue Moisés? No, el fuego lo enciende Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que recibiste cuando yo te impuse las manos. Fue Dios quien dio ese fuego. Y cuando usted recibió el Espíritu Santo, Dios puso ese fuego. Ahora, ese principio sigue vigente. Hubo otra ocasión. Hay varias ocasiones donde aparece el fuego, ¿verdad? Aparece en varias ocasiones después de un sacrificio que se manifiesta el fuego, ¿verdad? Aún desde allá, desde Caín y Abel, lo vemos nosotros, mucho antes de la ley. Pero vamos a otra ocasión, segundo de Crónicas, capítulo 7. Y aquí es cuando, después de que ya el tabernáculo de Moisés pasó a formar parte del templo de Salomón, porque ustedes saben que el hijo volvió al Padre. Y el templo de Salomón es una figura del Padre. El tabernáculo de Moisés es una figura del Hijo. Entonces, el tabernáculo de Moisés fue introducido al templo de Salomón. Los muebles que estaban en ese tabernáculo fueron trasladados al templo de Salomón. Y entonces vino el rey Salomón y consagró el templo. Cuando lo acababan de terminar de construir, lo consagró a Dios. Y dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Otra vez el holocausto. Y las víctimas, o sea, los sacrificios. Y la gloria, el fuego, esa gloria que es fuego consumidor, que es nuestro Señor. La gloria de Jehová llenó la casa, dice. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y mire pues, otra vez el factor común. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron, otra vez adoración. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El fuego trae adoración y trae alabanza. La alabanza que nosotros le damos al Señor debe provenir de ese fuego que Dios ha encendido en nosotros. ¿Yo puedo alabar al Señor sin ese fuego? Sí, pero mi alabanza no es agradable a Dios. Yo puedo venir a cantar aquí y fingir que estoy alabando, fingir que estoy adorando, pero si no hay ese fuego del don de Dios en mí, esa alabanza se queda corta, porque Él merece toda la gloria, Él merece la mejor alabanza. Hay otra parte de la palabra donde dice que así como es el nombre de Dios, así sea la magnificencia, la alabanza, la adoración que se le tiene que rendir. Entonces una alabanza mediocre no es para Dios y no la recibe, mis hermanos. Ya lo hemos hablado anteriormente. Una alabanza a medias, una alabanza sin gozo, sin este fuego del que estamos hablando hoy, es como presentarle un sacrificio con defecto al Señor. Un toro ciego, un cordero ciego, con mancha, con arruga, con defecto, que es lo que Dios amonestó al pueblo de Israel que hacían, que se guardaban los mejores animales para ellos y llevaban al templo, llevaban al tabernáculo sacrificios defectuosos. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, la actitud con la que venimos. Por eso es que oramos, antes de empezar la reunión, oramos para que entreguemos ahí cargas, pecados, emociones que traigamos encontradas, todo lo que vengamos y traigamos que nos estorba. Para eso sirve la oración que hacemos antes.
Y vamos a hablar de una tercera ocasión donde cayó el fuego de Dios, y eso ya es en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. En Hechos 1:8 ustedes se recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos: miren, no se vayan todavía de Jerusalén, quédense todavía acá, prepárense, perseveren, porque en no muchos días, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán testigos, mártires para el Señor. Amén. Y aquí está el cumplimiento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esto es 50 días después de que Jesús hizo el sacrificio perfecto. O sea, el principio está, ¿verdad? Nuevamente, Jesús hizo el sacrificio y tenía que venir el fuego del cielo. Él era el sacrificio perfecto, entonces este fuego iba a ser un fuego especial. ¿Por qué? Porque ya no iba a caer el fuego sobre las ofrendas, sobre los carneros, sino que iba a caer sobre todos aquellos frutos que somos nosotros en el Señor Jesucristo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes juntos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unánimes, en armonía. Y termina ese salmo diciendo, ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí es donde envía Jehová su fuego, cuando estamos unánimes, en armonía. Y dice, y de repente, como ellos estaban unánimes, y yo no creo que hayan estado, qué sé yo, hablando de otras cosas de esta tierra, no, ellos estaban orando, estaban clamando, porque el Espíritu Santo viene cuando lo pedimos. El Señor Jesucristo dijo que Dios le va a dar el Espíritu Santo al que lo pida. Entonces ellos estaban orando, seguramente como Jesús les dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Estaban orando, pidiendo, Señor, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mire lo que pasó. Ahí es donde vino el Espíritu Santo, vino el fuego de Dios sobre ellos, y entonces se manifestó también, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice. O sea, se llenaron del fuego de Dios, porque dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de ese fuego. Ellos venían de haber estado muertos en sus delitos y pecados, con un fuego que había sido apagado en sus corazones, porque todos venimos así cuando venimos a los pies de Cristo. Pero aquí el Espíritu Santo los llenó, se encendió ese fuego en ellos, ¿verdad? Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esas otras lenguas, ¿qué sería? La palabra de Dios dice que el que habla en lenguas, a Dios le habla. Esas otras lenguas eran alabanza, eran adoración a Dios, eran profecías. Ahí estaban ellos profetizando, porque más adelante el apóstol Pedro dice, esto que ven ustedes, esto que sucedió, es lo que está escrito por el profeta Joel, creo que era. Y dice que todos los jóvenes ancianos profetizarían. Amén. Entonces, aquí salió alabanza. Ven que hay un denominador común. Cuando el fuego de Dios viene sobre cada uno de nosotros, no podemos resistir, no podemos soportar sin alabar el nombre de Dios. Entonces eso nos va a dar una medida. ¿Qué hablamos entre semana? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca entre semana? Eso nos da una medida de qué tan llenos estamos. Y hay otras ocasiones, ¿verdad?, en que sucedió esto. No vamos a entrar a detallarlas por el tiempo, pero sin embargo hay otras ocasiones en que Dios encendió el fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les digo que el ser lleno del Espíritu Santo y estas lenguas era alabanza? Solo veamos ese pasaje que es
Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Entonces dice, no se embriaguen con ese vino del dragón, con ese fuego del dragón. Antes bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Leímos en Hechos capítulo 2 que fueron llenos todos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo? Mire, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Entonces vieron que cuando somos llenos del Espíritu Santo, sale esa alabanza, sale una actitud de adoración, una actitud de gratitud para con Dios. Ahora, ese es el principio, que Dios es el que envía el fuego. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es mantener ese fuego encendido, es llevar ese combustible para que el fuego no se apague. Y veamos el principio. Vamos a ver el primero en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar, aquí está dándole Dios sus mandamientos sobre los sacrificios al pueblo, dice. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Es una orden. No se apagará, sino que ¿quién? El sacerdote. ¿Cuántos de aquí quieren ser reyes y sacerdotes? Por supuesto, ese es un paso intermedio a ser la esposa. Pero dice, el sacerdote pondrá en él ¿qué? Leña. ¿Y cuándo la pondrá? Cada mañana. O sea, cada mañana tenemos que ir al altar de los sacrificios, mis hermanos. Cada mañana tenemos que ir a arrepentirnos. Cada mañana, antes de que inicia nuestro día, antes de que inicia la jornada natural, por así decirlo, de nuestro trabajo, nuestro negocio o lo que hagamos en el día, cada mañana debemos ir a poner leña en el fuego. Y eso me recuerda aquel otro pasaje en Primera de Corintios capítulo 3, en donde nos habla de sobre qué edificamos. Y una de las cosas que podemos edificar es en ser oro, plata y piedras preciosas, pero también madera, heno y hojarasca. Y esa madera, heno y hojarasca es nuestro orgullo. Y por eso es que cada mañana tenemos que llevar ese combustible. Llevemos esa madera, porque aquí dice que el sacerdote tiene que llevar leña, o sea, es madera. Entonces, cada día en la mañana nosotros debemos presentarnos delante del Señor y llevarle ese orgullo que hay en nosotros, que es esa madera, heno y hojarasca. Hay 3 tipos de orgullo, no ese es el tema, no lo vamos a ver hoy, pero hay 3 tipos de orgullo, y ese orgullo es el que tenemos que llevar cada mañana al altar para que se avive el fuego. Porque si no lo llevamos y no lo quemamos, estamos edificando sobre eso. Porque eso es lo que tenemos en el corazón. Necesitamos tirar eso al fuego del Señor. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra lujuria, todas las 13 maldades, todo lo tenemos que llevar al fuego del Señor. Y eso es en el Antiguo Testamento. Terminemos de leerlo. Dice, cada mañana dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y versículo 13, mire lo que dice. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. O sea, nuestro fuego, mis hermanos, debe estar encendido. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva ese fuego. Lo estás dejando que se apague un poco. No es que Timoteo fuera malo. Mire, si ejemplos tenemos de a quienes se les ha apagado el fuego, pero que Dios ha tenido misericordia cuando hay arrepentimiento genuino en nosotros. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento este principio, en donde Dios nos dice que no apaguemos el fuego. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 19. Es un mandamiento, ahí está, porque está asertivamente diciendo: no apaguen al Espíritu. Y el Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Hay otro pasaje donde dice que debemos estar fervientes en el Espíritu. Solo le dejo el Romanos 12:11. Fervientes en el Espíritu. Esa palabra ferviente significa caliente, refulgente, así como Dios hizo al hombre con una luz, un fuego refulgente, anhelante, o sea, anhelar a Dios, desear a Dios, amar a Dios. Miren, mis hermanos, sin ese fuego no podemos amar a Dios. Es el fuego santificador del Espíritu Santo y es un don de Dios. Él es el que lo enciende. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Como dice ahí la palabra, primero hay que pedirle a Dios que Él encienda ese fuego. Si usted no ha recibido aún el bautismo en Espíritu Santo y fuego, este es el momento. Esa debe ser su prioridad de oración. Señor, por favor, yo necesito ese fuego, porque sin ese fuego no podemos avanzar espiritualmente. Recordemos que aquí estamos hablando de dos muebles que había en el atrio, de dos experiencias, mejor dicho, que se daban en el atrio. La sangre de los sacrificios, y venía el fuego. Ahí estaba el nuevo nacimiento, el fuego del Espíritu Santo. También estaba la fuente de agua. Pero de ese fuego, mis hermanos, dependía que ellos pudieran entrar al siguiente nivel, al lugar santo. Porque del fuego del altar de los sacrificios, que era un fuego encendido por Dios, es que ellos tomaban fuego de ahí para luego entrar al lugar santo y quemar el incienso. La oración no puede venir si no hay fuego en nosotros. Ahí se encendía, en el altar de la oración, en el altar de oro de la oración, se encendía el incienso, ese incienso que contenía las 5 letras del nombre de Jesús, para que fuera agradable a Dios, porque solo Jesús es agradable a Dios. Así es que si usted quiere ser agradable a Dios, tiene que ser como Jesús. Pero de ese fuego también era que se encendían las lámparas del candelero. Y ahí estaba también el Espíritu Santo, estaba el aceite del Espíritu Santo, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Pero se encendían esas 7 lámparas con el fuego que venía del altar. Y en la mesa de los panes, sobre las 2 hileras de panes, también había un incienso especial que se encendía también, se tenía que encender con fuego. Y en el lugar santísimo también Aarón entraba con un incensario, dice en el libro de Hebreos. Ahí llevaba incienso en un incensario encendido con fuego. Por supuesto, ahí se manifestaba la presencia de Dios, pero también nos quiere decir que sin ese fuego, sin esa oración, sin esa intercesión, no se va a manifestar la misericordia de Dios que se manifestaba en el propiciatorio. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es: volvamos al altar de los sacrificios todos los días, con nuestro orgullo, con nuestras maldades que todavía tenemos, porque yo puedo decir como el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todavía. Creo que ninguno de los que estamos aquí, si no, ya estaríamos con el Señor. Entonces, regresemos todos los días al altar de los sacrificios y pongamos esa leña, pongamos ese combustible que es nuestro arrepentimiento delante de Dios. Pongamos ese sacrificio, pidámosle perdón a Dios. Y estoy seguro que si nuestro sacrificio es con sinceridad, si nuestro arrepentimiento es sincero, el fuego de Dios va a venir sobre nosotros y en nosotros. Porque en el día de Pentecostés no solo vino sobre ellos el bautismo, sino que fueron llenos, o sea, se llenaron de ese fuego. Amén. Nos ponemos en pie un momento y vamos a orar al Señor. Creo que ninguno de nosotros hemos dado la talla en cuanto al fuego que Dios espera de cada uno. Todavía hay cositas ahí que nos estorban. Hay que pedirle a Dios. Y miren, no solo hay que pedirle a Dios,
Porque yo sí creo que no podemos pedirle a Dios que Él avive el fuego en nosotros. No, Él pone el fuego. El que lo tiene que avivar somos nosotros. Entonces pidámosle al Señor ese fuego y pidámosle que Él ponga el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros, de avivar cada mañana. Miren, hay otro principio. Los sacrificios se hacían uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Y ese sacrificio que se hacía uno en la mañana y otro en la tarde propiciaba que los sacerdotes estuvieran atentos a que el fuego no se apagara. Quiere decir que en la tarde también le ponían leña si ya se estaba apagando. El principio aquí dice que es en la mañana, pero estoy seguro que también en la tarde lo hacían. Entonces pongámonos a cuentas hoy con el Señor. Cierre sus ojos un momento y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú nos llamas a tiempo, Señor. Estamos a tiempo todavía de corregir, Señor, nuestras actitudes contigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Celestial. Pon el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad, de presentarnos diariamente, como dice Romanos capítulo 12, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que ese sea nuestro culto, dice, que esa sea nuestra forma de conducirnos y de acercarnos a ti, Padre Santo. Porque sabemos que en la medida que cada día nos presentemos a ti así como ese sacrificio, Señor, en esa medida también tú harás descender el fuego santificador de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos rendimos a ti. Hoy rendimos a ti nuestra vida. Rendimos a ti nuestros afanes. Rendimos a ti nuestros problemas. Rendimos a ti, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, Padre Santo. Porque nuestro mayor deseo es agradarte a ti, es querer agradarte a ti, Padre. Padre, nos arrepentimos sinceramente. No hay nada mejor que arrepentirse con sinceridad. Si tú de veras estás haciendo esta oración con el corazón, dile en este momento al Señor ahí donde estás: Señor, yo me acerco a ti y sinceramente me arrepiento, Padre Santo. Yo sé que he estado haciendo cosas que apagan el fuego en mí. Sé que he estado escuchando cosas que apagan el fuego en mí. Que he estado viendo cosas que apagan el fuego tuyo en mí, Padre Santo. Pero hoy necesito, Señor, que tú, Señor, vengas y pongas en mí el querer y el hacer, Señor, de arrepentirme de esas cosas, de entregártelas, Padre, de hacerte las entregas diarias que tú me pidas, Padre Santo, que sin reservas ni condiciones, Señor, te entregue todo lo que tú me pidas, Padre. Padre, te pido perdón, me arrepiento, Señor, porque yo sé que cuando me arrepiento y te pido perdón, Señor, opera la sangre. Ahí viene la sangre fresca, viene la sangre preciosa de Cristo Jesús a sanar y a liberar mi corazón, Padre Santo. Esa sangre que nos da paz, esa sangre que nos da vida, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que donde hay sacrificio hay sangre, y donde hay sangre hay fuego, Padre Santo. Gracias por ese principio maravilloso, Padre. Enciéndenos en tu fuego, enciéndenos y ayúdanos a avivar el fuego santo. Arrabacanda rabasaya, arrabaqueya rabasaya. Dedica un momento, un minuto a hablar en otras lenguas. Si ya tienes ese don, que fluya ese fuego en ti a través de ese don de lenguas que Dios te ha dado. Los que están en línea también, ahí donde están, pidamos ese don maravilloso. Arrabaqueira rabasaya, rabasaya, rebaqueya, arrabacanda rabaqueya, rabacaya, arrabacanda rabacaya, ribasaya, rabasaya, arrabacanda rabacaya, ribasaya, era
Alabasaya, Rabakanda, Rabakaya. Hoy, Señor, nos entregamos, nos rendimos a ti todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, Padre. Renunciamos, Señor, a todo aquello de esta tierra, todo aquello de este mundo, Señor, que nos ha atado, Señor, y suplicamos, Señor, que tú traigas liberación, sanidad para cada uno de los que estamos acá. Arrabashera, Labacaya, Arrabacaya. Yo te voy a pedir, si estás enfermo, tienes alguna necesidad de sanidad, por favor levanta tu mano en este momento y voy a orar por eso. Vamos a orar por sanidad, también por liberación. Sabemos que también hay cosas que nos atan a este mundo y necesitamos ser sanados y liberados de toda ligadura, de toda atadura que el diablo ha puesto. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú has visto las manos levantadas esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo ministro, Señor, esta mañana sanidad, liberación, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre. Cualquiera que sea la causa, Señor, de enfermedad, de dolencia, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que el fuego de tu Espíritu Santo puede deshacer todas las obras del diablo que se han levantado en nosotros. Padre, sean sanados mis hermanos, sean sanados en su espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo. Todos seamos sanados y liberados en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo también te pido que operes en cada uno de nosotros esa llenura, ese poder del Espíritu Santo y fuego, Señor, cada día, Padre Santo, que aprendamos a hacer como dice tu palabra, a ya no vivir más en las obras de nuestra carne, sino que a vivir, Señor, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gracias, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes a entregarte cada día, Señor, ese orgullo que hay en nosotros, esa altivez, esa madera, heno y hojarasca que aún hay en nosotros, Padre, para que podamos edificar en nosotros, Señor, el oro, la plata, las piedras preciosas, Señor, y podamos un día, Señor, ser pasados por el fuego, Señor, que eres tú, poder tener la capacidad, Señor, de que siendo seres de fuego podamos estar en tu presencia, porque ese es tu propósito, Señor. Está escrito, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y su propósito es llevarnos de regreso al Padre. Pero para que podamos estar contigo, Padre, necesitamos ser seres de fuego, Señor, como tú lo eres. Padre, gracias te damos, porque eres tú el que nos da el fuego, y tú eres el que pone el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Bendito Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta sanidad, gracias por este don perfecto que tú nos das de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.